No, yo no tengo problema en esperar. Si quieren, sí. No, podemos esperar un par de minutos más. El panameño.
Buenos días. En nombre de la Cámara de Comercio le damos la bienvenida a este seminario virtual que llevaremos a cabo en el día de hoy. Nos honran con su presencia Óscar García, quien explicará un poquito sobre él, aunque él no necesita mucha introducción. Óscar García es economista con maestría en economía y maestría en especialidades de marketing, en dirección de marketing. Le ha dedicado gran parte de su vida a la Codeco en diferentes puestos, en su último puesto como administrador general de la autoridad. Actualmente es consultor del PNUD y nos viene a hablar un poquito hoy sobre las oportunidades que tiene Panamá con sus 20 o más de 20 convenios comerciales, tratados o convenios o acuerdos comerciales que tenemos con diferentes países, y un poquito a referir también un poquito sobre la oficina de Intelcom, que es la oficina de inteligencia comercial que se ocupa de identificar oportunidades de negocios de exportación con especial énfasis en aquellos mercados en los que se ha conseguido acceso preferenciales en los diferentes acuerdos comerciales suscritos por Panamá. Así que te damos la bienvenida, Óscar, a esta tu Cámara de Comercio y la pantalla y los micrófonos son todos tuyos. Muchas gracias, director Arias. Buenos días al personal de la Cámara que nos acompaña. Para nosotros es realmente una oportunidad interesante poder compartir con los miembros de la Cámara, con las personas que se están conectando a este webinar sobre los desarrollos que hemos venido avanzando en la Oficina de Inteligencia Comercial dentro del Ministerio de Comercio e Industria y particularmente el desarrollo de una plataforma en línea para eso. Voy a compartir mi pantalla y vamos a realizar este webinar como que en dos modalidades, ¿no? Voy a arrancar con una presentación para ir un poco haciendo los antecedentes, el recorrido de los antecedentes, lo que nos lleva hasta aquí, y quizás también para ir con algo de orden y se pueda explicar de parte mía de mejor manera un poco cuál era la necesidad de tener esta plataforma en línea. Y luego, pues cerramos el PowerPoint, pasamos al navegador y podemos hacer un ejercicio en línea con los productos que la audiencia tuviera interés. Esta es un poco la agenda que queremos desarrollar. Algo sobre la evolución reciente de las exportaciones, ver un poco todo el tema de las negociaciones comerciales, si hemos aprovechado o no esos accesos que se han logrado, cómo se pueden identificar oportunidades ahora con la plataforma y un poco pues el futuro, ¿no? Comencemos con esta filmina, que aquí están los datos actualizados, lo más reciente, según información del Instituto de Estadística y Censo, la evolución reciente de las exportaciones. Ahí hay datos anuales desde el 2010 hasta mayo de este año. Esta información se encuentra también en la plataforma a través de unos dashboards de exportaciones que hemos generado que permiten incluso interactividad por parte de los usuarios. Si ustedes ven, es muy notorio cómo a partir del año pasado y muy en especial de este año, hay como un brinco, hay un efecto escalón en las exportaciones acumuladas en los primeros 5 meses de cada año. Eso es fundamentalmente el impacto de las exportaciones de depórfido de cobre que se empezaron a dar a partir del segundo semestre, o concretamente desde junio de 2019, y ya con más fuerza en el año 2020 y en el año actual. La parte superior de la filmina, que dice exportaciones totales, un poco recoge ese efecto del cobre, y hemos excluido en la parte inferior el cobre precisamente para ver, bueno, cómo nos estaría yendo si no fuera por el cobre, ¿no? Como ustedes ven, las barras en los últimos años prácticamente tienen una altura similar. Estamos hablando de alrededor de 300 millones de balboas en los primeros 5 meses del año, aunque este año pues hemos crecido un poquito con relación al año pasado, algo como el 6%, pero cuando metemos cobre el crecimiento es de 80%. Entonces el cobre evidentemente está generando un efecto un impacto muy claro en las estadísticas de exportación. Acá les compartimos dos rankings
dos top 10, uno por tipo de producto y otro por los principales destinos. Ahí evidentemente también aparece de primero el cobre. Ustedes van a ver que están las celdas vacías hasta el año 2018 porque pues no se producía, no se exportaba el producto, pero luego miren las cifras, lo que se ha venido exportando en el año 2019, en 7 meses, casi 800 millones de dólares, en el 2020 más de 1.000 millones y ya en los primeros 5 meses del año actual ya tenemos casi 1.000 millones de dólares en exportaciones de cobre. En cuanto a los principales destinos, bueno, y después del cobre, pues vendría básicamente el banano, la madera en bruto ahora está en tercer lugar en exportaciones, particularmente a India. Si vemos el ranking en la mitad inferior a la filmina, que habla de los principales destinos, pues ahí tendríamos fundamentalmente China, por ejemplo, que ahora es el principal mercado de exportación de Panamá, en gran medida, nuevamente, por el tema de cobre, al igual que Japón, España y Corea del Sur, que son compradores importantes de cobre que se exporta desde Panamá. Uy, disculpe, nada más que se me movió aquí esto. Ahora les mostramos un poco cómo ha cambiado el perfil de las exportaciones de Panamá desde el año 2010, un poco hasta la fecha o hasta el año pasado. El primer pastel, el de la izquierda, con el año 2010, un poco muestra la distribución porcentual, por ejemplo, entre productos de pesca, agroindustria, lo que es industria manufacturera y productos agrícolas. Evidentemente en el año 2010 no había minerales metalíferos como el cobre, y luego vemos cómo en el año 2020 los minerales, por el tema del cobre, representan más del 60% de nuestras exportaciones totales. Y esa es una situación que también se dio en el año 2019, cuando lo vemos el gráfico de la extrema derecha. Ahí vemos un poco la importancia que ha venido teniendo el cobre en la evolución de las exportaciones panameñas. Ahora, ¿cómo ha sido la evolución como por grandes grupos, ¿no? Y aquí nuevamente tenemos 2010, tenemos 2019 y 2020, ¿no? El 2019 lo incluimos porque pues, se pudiera pensar que el 2020, evidentemente, desde muchos puntos de vista, es un año irregular a nivel mundial, entonces como para tener una referencia inmediata, pero vamos a ver que los resultados no varían mucho, así que nos vamos a quedar básicamente comparando 2020 con 2010, que son las últimas columnas que ahí se aprecian. Vemos que en el caso de la pesca de productos del mar, por ejemplo, en 10 años, Panamá ha tenido una caída de casi 50% en las exportaciones, ¿no? En el caso de la industria, la caída acumulada es más o menos de un 30%, y hay otros dos sectores que sí, digamos que les ha ido bastante mejor, el caso de la agroindustria y el caso de las exportaciones de productos agrícolas, ¿no? Entonces, ahí más o menos una cosa se ha compensado con la otra y evidentemente luego las exportaciones de cobre hacen que en el total crezcamos muchísimo, ¿no? Pero llamamos la atención sobre todo por un poco la caída en los productos del mar, particularmente en mercados como el de los Estados Unidos. También con el desarrollo de la plataforma hemos podido hacer un análisis de todos estos 11 años de data incluso diaria de exportaciones, y hemos generado una tipología, ¿no? de exportaciones, de desempeño de algunos productos, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay productos que le llamamos estrellas nacientes porque evidentemente antes no los exportábamos y ahora lo estamos exportando o en volúmenes muy grandes como el concentrado de cobre, o hay algunos productos como unas setas u hongos que, si bien por supuesto no son unos volúmenes demasiado importantes, sí muestran una tasa de crecimiento notables, ¿no? Hay otros productos que siguen creciendo, que es lo que llamamos estrellas menguantes, pero crecen de repente a un menor ritmo, pero aún con un desempeño muy positivo.
y otros productos, por ejemplo, el caso de los bananos, que tiene una tendencia ascendente en los últimos años, igual que las exportaciones de carne de res. Tenemos algunos problemas, por ejemplo, hay productos que tienen una tendencia declinante, el caso de la piña y el caso de algunos productos del mar, mariscos como camarones y langostinos congelados. Y bueno, ahí hay otras tipologías que ustedes en la plataforma, en su momento, si tienen interés, las pueden ver con detalle. No, eso es para que tengamos un poco una idea, porque cuando hablamos de exportaciones, y si nos quedamos con la cifra total, pues uno puede llegar a tener la idea de que pues todo está evolucionando de la misma forma, y no es así. Hay diferencias en el desempeño importante a nivel de categorías de productos, pero también dentro de productos individuales. Esta filmina es una línea de tiempo donde, por ejemplo, vemos desde el año 2003 a la fecha cómo ha sido la entrada en vigencia de acuerdos comerciales por parte de Panamá. Realmente las negociaciones de acuerdos comerciales de Panamá se remontan más atrás, pero digamos que el grueso se concentra pues, en estos casi 20 años que estamos mostrando en la filmina. Ahí vemos dos momentos específicos alrededor del año 2009 y luego en el 2012-2013, donde Panamá negoció y puso en vigencia varios acuerdos comerciales. Y cuando vemos, digamos, toda la película completa, eso hace que Panamá solamente esté detrás de México y de Chile en América Latina como el país que tenga mayor cantidad de acuerdos o de socios comerciales con acuerdos comerciales preferenciales. Luego, detrás de esa línea de tiempo aparecen un par de líneas. La línea azul más arriba son las exportaciones totales. Esas exportaciones ya excluyen cobre porque evidentemente durante todo este periodo no había exportaciones de cobre, y aunque sí aparecen en el 19, las hemos excluido de aquí de la gráfica, porque lo que queremos resaltar es lo siguiente. Fíjense que de un máximo en el año 2008, un poco más de casi 1.200 millones de dólares, las exportaciones de Panamá prácticamente se desploman alrededor de unos 700 millones de dólares, y luego han venido hasta el año 2019, donde empieza un poco a retomarse la senda de crecimiento con altibajos, ¿no? Pero no recuperábamos, digamos, esos niveles de 1.200 millones de dólares. Ahora con las exportaciones de cobre, por supuesto, la hemos superado. Pero ¿por qué hago esta gráfica así compuesta? Porque pareciera que en el momento en que Panamá empieza a tener acuerdos comerciales vigentes, las exportaciones se desploman, y alguien pudiera decir que hay una, digamos, asociación entre ambos fenómenos, y vamos a ver que no es así. Pero lo que sí nos está indicando esto es que de una u otra forma esos acuerdos comerciales que le daban un acceso ampliado a productos panameños no fueron aprovechados por el país. Entonces, una conclusión de trabajo para tener presente en lo que sigue es que como país no hemos podido, no hemos sabido aprovechar las oportunidades que daban esos acuerdos comerciales que se negociaron y que se pusieron en vigencia. Aquí hay un poco un resumen, ¿no? Tenemos 23 acuerdos comerciales al día de hoy, tanto con bloques, un par de bloques en Europa, en la Unión Europea, en lo que es América Latina, por supuesto el bloque centroamericano. En general son 60 socios comerciales con los que, o países con los que Panamá tiene algún tipo de acuerdo comercial. Y eso va desde, por ejemplo, acuerdos de alcance parcial, que son, digamos, acuerdos un poco más limitados en cuanto a su alcance o cobertura, casos de Trinidad y Tobago, de República Dominicana, Cuba, a tratados de libre comercio, como los que tenemos, por ejemplo, con Chile, con Perú, tratado de promoción comercial con los Estados Unidos, el acuerdo de asociación con la Unión Europea, etcétera. Y Panamá lo pongo con otro color y con una letra más pequeña para diferenciarlo, pues también tenemos en algunos mercados algunos accesos preferenciales, pero ya no productos de acuerdos como tal, sino de preferencias unilaterales que algunos países nos brindan, el caso de Japón, de Australia y de Rusia, por ejemplo, ¿no? Y eso va a explicar por qué cuando ya entremos a ver a la plataforma, la plataforma no solamente tiene datos de los 60 socios comerciales con los que tenemos acuerdos comerciales, sino con algunos otros países, precisamente para recoger el efecto de esas preferencias unilaterales. Alguien pudiera pensar que, bueno, a lo mejor no aprovechamos
esos tratados porque quizás no se hizo una buena negociación y los tratados pues se negociaron, entraron en vigencia, pero no pasó nada por eso. Realmente no es así y aquí hay una tabla que creo que lo puede demostrar. Yo sé que quizás son muchos datos, podemos quizás concentrarnos en el año actual, el año 2021. Estos son unos cálculos que hemos hecho en la Oficina de Inteligencia Comercial, y donde, por ejemplo, si vemos global, o sea, las exportaciones de Panamá a todo el mundo, más del 97% de las exportaciones de Panamá entran o con alguna preferencia arancelaria o gozan ya, por ejemplo, de un acceso a 0%. Y cuando vemos algunos socios comerciales específicos, casos, por ejemplo, de la Unión Europea, que hablamos como si fuera un socio comercial, pero estamos hablando de que ahora son 27 países. Bueno, y el acuerdo con el Reino Unido que replica lo del acuerdo de asociación con la Unión Europea, pues nos lleva a los 28. Pero en el caso de la Unión Europea, en el caso de algunos países centroamericanos como Nicaragua, en el caso de Chile, en el caso de Singapur, en el caso de Canadá, el 100% de lo que Panamá exporta a esos países entra con preferencias arancelarias o con un arancel ya de 0. O sea que los accesos ampliados sí están ahí. No es que se negoció mal, sencillamente pues no hemos podido aprovechar esas oportunidades que se lograron. Y eso nos debe llevar a la pregunta de, bueno, ¿por qué no hemos aprovechado esas oportunidades? Hay al menos 3 grupos de razones. Una primera puede ser falta de conocimiento, pero falta de conocimiento particularmente de lo que esos acuerdos comerciales implican. ¿Por qué? Son documentos legales, documentos muy complejos, extensos. Si ustedes entran a la página web del ministerio, por ejemplo, van a ver todos los acuerdos que están vigentes y cada acuerdo tiene entre 22 a 25 capítulos. Entonces, los que tienen que ver con el acceso al mercado de bienes, si bien pues no son tantos, pero cada uno de esos textos luego tiene anexos y realmente empieza a ser como una maraña si alguien no está de alguna manera familiarizado con estos temas, ¿no? Entonces, digamos, los documentos ya son de por sí difíciles, están en PDF, no están, digamos, en un formato que permita un análisis de datos un poco más inteligente, digamos, ¿no? Y lo otro es que quizás en retrospectiva la divulgación oficial pudo haber sido mejor sobre los logros de los diferentes resultados de acuerdos comerciales. Creo que en su momento, evidentemente por temas de que, bueno, había que convencer al país de la importancia de empezar a negociaciones con un acuerdo y luego para que la Asamblea lo ratificara, quizás en esos momentos, en cada ocasión se hacía un esfuerzo de divulgación, pero este es un tema que si tú no sigues, sencillamente luego, digamos, el mercado no llega a tener un conocimiento pleno de cuáles son esas oportunidades, así que pues tiene que hacerse un esfuerzo de divulgación de forma permanente. Un segundo grupo de razones puede tener que ver con una insuficiente capacitación en 2 áreas específicas. Por ejemplo, el perfil de la demanda en los mercados internacionales. ¿Qué es lo que están comprando nuestros socios comerciales? Porque pues a lo mejor nosotros ya producimos y exportamos algunos productos, pero luego si esos productos resulta ser que empiezan a tener una demanda declinante en nuestros socios, pues ahí eso va a representar evidentemente unas limitaciones de crecimiento. Pero también es importante, y aquí sí reconozco la labor de la Dirección de Exportaciones del Ministerio, que está tratando de atender un poco el tema de los requerimientos de importación en los mercados meta. No es solamente los requisitos oficiales que establecen las autoridades, particularmente sanitarias en estos países, sino los propios requisitos que ponen los compradores, los clientes, que exigen, por ejemplo, una serie de certificaciones internacionales de buenas prácticas agrícolas, de buenas prácticas de manufactura que van incluso más allá de lo que pueden ser los requisitos oficiales. Y luego, obstáculos a la exportación. En contacto con exportadores nos han hablado de temas de lo que se conoce como permisología, o sea, demasiados trámites, la burocracia y lo que puede ser incluso peor en algunas ocasiones, interpretación muy discrecional por parte de algunos funcionarios sobre algún trámite.
y la carencia de alguna infraestructura, que por ejemplo ahora recientemente ya se inauguró un laboratorio del MIDA para el análisis de residuos tóxicos que nos permita la exportación de algunos productos cárnicos a ciertos mercados. Entonces son, digamos, obstáculos un poco de mayor vigencia en el tiempo, pero que empiezan a superarse. Así que probablemente, dependiendo de cada caso, alguno de estos elementos puede tener más importancia que otros, pero yo creo que esto explica en buena medida por qué el desempeño de exportaciones que hemos estado comentando. Bueno, quizás para que ya empecemos a acercarnos a la materia principal de este webinar, podemos hacernos la pregunta, ¿cómo se podían identificar antes? Y cuando me refiero a antes, me refiero a previo a tener una plataforma de inteligencia comercial como la que ahora cuenta el país. ¿Cómo se pueden identificar esas oportunidades de exportación? Entonces, bueno, aquí un poco la idea es convencerlos de que esto se podía hacer de una forma muy poco amigable, inefectiva, sin información actualizada. Lo que tenías que hacer, y es un poco lo que aparece aquí, por ejemplo, la imagen a la izquierda, tenías que entrar a la página del ministerio, buscar el tratado o el país con el que te interesaba explorar oportunidades, y ahí comenzaba un camino cuesta arriba, ¿no? Hasta que finalmente, digamos, ubicabas el capítulo de acceso a mercados, ubicabas el anexo. Aquí, por ejemplo, estoy mostrando una figura de lo que aparece en el anexo o parte del anexo agrícola en el TPC de Panamá con los Estados Unidos. Ahí aparecen códigos arancelarios, una tasa base, unas categorías, pero luego digamos, el anexo no es como autoexplicativo. Tienes que ir a otro texto para que te expliquen las categorías, cómo es el bracket o el esquema de desgravación. Realmente cuesta arriba, ¿no? Bueno, lo otro podía ser, bueno, contratabas a un consultor para que te hiciera ese análisis, ¿no? Pero bueno, ahí estamos hablando evidentemente de costos. Y toda esta parte es solo lo que tiene que ver con acceso a mercados de desgravación arancelaria. Habría que hacer algo parecido con todo el tema de las reglas de origen, si cumples o no con los requisitos del tratado para poder reclamar eventualmente la preferencia arancelaria y hacer todo el análisis de los requisitos de exportación, de importación en el mercado meta o en el mercado de destino, ¿no? Realmente complicado. ¿Cómo se puede identificar ahora esas oportunidades de exportación? Pues aquí tenemos como un mezclador de insumos, ¿no? Entonces, el primer insumo es precisamente todo esto que hemos comentado sobre los anexos, los textos de los capítulos que Panamá negoció y que tiene vigencia. Entonces, todos esos textos, esos anexos, digamos, esos PDF, por hacerlo muy gráfico, los hemos transformado en bases de datos. Esas bases de datos se han combinado con estadísticas de importación mundiales, de la OMC, de Naciones Unidas, del International Trade Center en Ginebra, Suiza, y los hemos combinado pues también con los datos nacionales de exportaciones de Panamá del INEC. Nosotros, y siempre aprovecho la oportunidad para reconocer la cooperación que nos está dando el INEC, porque ahora tenemos la data prácticamente en tiempo real. Tan pronto ellos ya hacen digamos, la revisión de la información, nos las ponen en un servidor y de ahí se ala directamente a la plataforma. Entonces, eso nos permite tener siempre data actualizada. Entonces, con esos dos grandes insumos aplicamos lo que llamamos unos criterios de inteligencia comercial sobre, por ejemplo, acceso preferencial, sobre si somos o no competitivos vía precio en algunos productos, y evaluamos la característica de la demanda internacional de esos productos, tanto para algún país en concreto como la demanda internacional, y eso es lo que vamos a ver en lo que se llama el buscador de oportunidades de la plataforma de inteligencia comercial de Intelcom. Esta es la plataforma, ahora vamos a pasar luego en vivo. Este es uno de los banners que aparece cuando ustedes entran a la plataforma, en la versión actual que es la 6.2, luego de que la versión inicial se inaugurara en diciembre del año 19, una versión que era limitada en cuanto a los países. Tenemos básicamente dos países en ese momento, Estados Unidos, por ser, pues evidentemente un socio comercial muy importante,
e Israel, porque el Tratado de Libre Comercio con Israel entraba en vigencia en enero de 2020, entonces pues había que hacer un esfuerzo por que esa información empezara a poder aprovecharse, ¿no? Ahora tenemos 75 países, 18 meses después y varias funcionalidades adicionales. La herramienta tiene 20 iconos en su pantalla principal, cada una pues tiene una razón de ser, una funcionalidad. Evidentemente nosotros no tenemos tiempo para ver cada una de ellas. La idea es que si a ustedes les despierto la inquietud solamente viendo algunas de las herramientas que vamos a revisar hoy, que son las dos primeras que están ahí a la derecha, el buscador de oportunidades y el buscador de fracciones arancelarias, pues luego ustedes puedan ver qué hacen algunas de las otras herramientas, ¿no? En todo caso, y esto, ojo, es un tema que no lo preveíamos en su momento, nos lo hicieron ver a algunos usuarios que entraban a la plataforma, entonces veían 20 herramientas o 20 iconos, tantos países, tanta data, entonces había un efecto así como de overwhelming, que no es la idea crearla. Entonces lo que hicimos fue, por ejemplo, un documento muy sencillo, una sola página, que es la guía rápida. Ustedes la pueden descargar, la pueden imprimir, un poco los 4 pasos iniciales como para que alguien quizás después de este webinar con un poco más de pausa y a su propio ritmo pueda ir interactuando con la plataforma. Y luego de eso, pues ya puede descargar el manual completo, que es un manual de más de 30 páginas, donde se desarrollan casi todas las plataformas con un ejemplo concreto, que es el chocolate en barra. Y lo único que habría que hacer es cambiar el código arancelario de chocolate por el producto que a ustedes les interesa y seguir como si fuera un tutorial para poder interactuar con la plataforma. Para ir terminando ya con la presentación y pasar en línea con la herramienta, aquí están plasmados los que son estos criterios de inteligencia comercial, que básicamente lo que hacemos son como algoritmos que permiten definir si el criterio se cumple o no se cumple, y en base a eso se van encendiendo o activando lo que hemos puesto como estrellas, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay 5 criterios. El primer criterio es si Panamá tiene un arancel preferencial con un determinado país para un producto específico. Cuando ese es el caso, la estrella se enciende. Cuando no es el caso, porque pues sencillamente o no tenemos un acuerdo con ese país o teniéndolo, ese producto no tiene tratamiento preferencial, la estrella va a aparecer, digamos, desactivada o apagada. El segundo criterio es si ya tenemos alguna experiencia exportadora en el producto. Y en este caso, cuando ya exportamos, se enciende esa estrella. Esto no significa de ninguna manera que no podamos exportar un producto nuevo por primera vez. De hecho, en lo que va del año 2021 ya hay un par de productos nuevos que no se habían exportado, al menos en los últimos 11 años, pero yo creo que sí es una ventaja tener ya alguna experiencia previa de exportando a algún mercado un producto, y eso nos debe ayudar para poder exportarlo también a otros destinos. Luego está el tema de precio competitivo, que básicamente hace una comparación del precio de importación en el mercado de destino que nos interese con el precio de exportación de Panamá ajustado, porque evidentemente el de importación es CIF, el de exportación es FOB, pero se hace un ajuste para tratar de llevarlo a niveles similares, y cuando el precio de exportación ajustado de Panamá es inferior al de importación en el país de interés, pues activa la estrella. Aquí una acotación. Esto no significa que si tenemos un precio por encima del precio de importación no podamos competir. Uno puede competir quizás en términos de calidad, por ejemplo, y hay productos como los cafés especiales que pueden ser un buen ejemplo. Sin embargo, en temas de calidad no hay parámetros como tan objetivos que nos permitan hacer un análisis o unos algoritmos que se apliquen a todos los códigos arancelarios. La cuarta estrella lo que evalúa es la demanda de ese producto en el socio comercial específico que nos interesa. Si el producto está creciendo en ese país, en sus importaciones, se activa la estrella, y de lo contrario aparece desactivada. Y la última estrella
lo que lleva es ese mismo análisis, pero un poco como a la demanda internacional y no solamente a la demanda en un país en concreto. En este caso, nosotros identificamos como demanda internacional la demanda de los 75 países que hemos incorporado en la plataforma. Los 60 con los que tenemos acuerdos comerciales y 15 países adicionales donde o tenemos preferencias unilaterales por parte de ellos o son países donde tenemos algunas oportunidades interesantes de exportación. Entonces, estas estrellas son las que vamos a ver luego en el buscador de oportunidades en línea, ¿no? Termino la parte esta de la presentación con esta filmina de lo que se llama o llamamos la estrategia activa de promoción de exportaciones. Comenzamos pues con el tema de las negociaciones arriba, de acceso ampliado. Este es un tema que, para decirlo así como en panameño, podemos ponerle ganchito. Eso, tenemos 60 socios comerciales con acuerdos preferenciales. Eso está listo. Entonces estamos ahora con el tema este de la plataforma de inteligencia comercial para aprovechar esas oportunidades que las negociaciones nos dieron, y evidentemente hay que hacer todo un proceso de acompañamiento, de capacitación a los exportadores. Hay que hacer procesos de promoción comercial, y esto particularmente es algo que se está encargando la entidad ProPanamá que se creó recientemente, y sin duda, aunque aparece de último, no es menos importante el apoyo que el Servicio Exterior de Panamá en el mercado destino pueda dar en proporcionar, por ejemplo, información sobre algunos aspectos adicionales de la demanda, qué tipo de presentaciones, de empaque son más populares en un determinado mercado, cuál es el canal por el que se debe ingresar, etcétera. Esa información usualmente es difícil de conseguir si uno no está en el mercado de destino, y ya algo de esto estamos coordinando con ProPanamá para hacer, digamos, alguna capacitación al personal de nuestro servicio exterior para que pueda ser un brazo que apoye en la ejecución de esta estrategia activa de promoción de exportaciones. Bueno, vamos a pasar ahora a la plataforma como tal. Okay, aquí estamos en vivo en la plataforma. Aquí está el acceso a la guía rápida que les comentaba en el menú. Están los 20 iconos acá que les comentaba de las herramientas. Y luego nosotros tenemos 8 que están aquí en el margen derecho, que son, llamamos iconos permanentes o de acceso rápido, que van a estar siempre visibles independientemente del lugar de la plataforma donde uno se encuentre, porque son como que los más útiles o los que pueden tener un mayor uso para los usuarios. Entonces, lo primero pudiera ser, pensemos que estamos entrando por primera vez a la plataforma, entramos en el icono inicial, que es el buscador de fracciones arancelarias. ¿Por qué? Todo el tema de la plataforma inteligencia comercial, toda esta combinación de datos que les hemos comentado, de los anexos de lo que Panamá negoció, de las estadísticas de importación, combinarlo con nuestras estadísticas de exportación, tiene un elemento común, como una llave que hace que los elementos se vinculen, y eso es el código arancelario. El código arancelario, de acuerdo a lo que se conoce como el sistema armonizado de clasificación de mercancías, que hasta los primeros 6 dígitos es un estándar, hay homogeneidad en la clasificación internacional. Entonces nosotros necesitamos ubicar ese código de 6 dígitos arancelario para los productos para que la plataforma pueda hacer su trabajo, ¿no? Y hay personas que quizás están produciendo un producto, si no lo han exportado antes, puede ser que no conozcan el código arancelario. De hecho, nosotros hemos atendido a varias personas con esa situación, y lo que decidimos hacer, porque esta herramienta no estaba en las versiones iniciales, fue desarrollar un buscador, ¿no? Que permite que con algunas palabras claves tú puedas ir encontrando el código arancelario que te permita luego, por ejemplo, interactuar ya con la plataforma, ¿no? Entonces, si hubiera algún producto en particular que la audiencia quiere que veamos, no sé, creo que por el chat pudieran decírnoslo, y le pediría
al personal de la Cámara que si es ese el caso, que me avisen. Pero por mientras vamos a hacer pues, algún ejercicio. Por ejemplo, salsas. Ayer que escuchaba en otro webinar a una líder empresarial hablando de salsas y particularmente de salsas picantes. Entonces vamos a suponer que queremos ubicar la clasificación arancelaria de un producto que se llama salsas. Entonces escribo salsas, le doy enter y él me va a ir mostrando, por ejemplo, en este caso, vamos como de mayor agregación a mayor detalle, ¿no? Siempre con el código arancelario que se clasifica en pares de dígitos. Los primeros 2 dígitos, ustedes ven que aquí aparecen varios resultados con 2 dígitos al inicio. Esos 2 dígitos iniciales es lo que se conoce como el capítulo arancelario. Luego, el siguiente nivel es partida, que tiene más detalle, y luego a 6 dígitos su partida, que es el detalle que necesitamos. Entonces, cuando yo escribí salsas, la plataforma busca en la base de datos de los aranceles de estos 75 países dónde esa palabra se ubica. Y en base a eso, si yo voy entrando a cada uno de estos códigos, me va a ir mostrando, ¿no? Entonces, por ejemplo, voy a entrar aquí en el capítulo 21 que dice preparaciones alimenticias diversas. Le doy clic ahí y él me va a mostrar entonces el siguiente nivel de detalle a 4 dígitos donde aparece, y fíjense que aquí ya de hecho en la descripción de la partida a 4 dígitos dice preparaciones para salsas y salsas preparadas. Entonces por eso me lo muestra. Y le puedo dar clic ahí para que me muestre el siguiente nivel de detalle de clasificación. Y entonces ahí tendríamos, por ejemplo, si ustedes pueden ver, aquí hay 4 subpartidas. La 210310, que es salsa de soya, la 210320, que es el ketchup y otras salsas de tomate, la 210330, que es harina de mostaza y mostaza preparada, y estarían, por ejemplo, el resto de salsas, donde pueden estar, por ejemplo, las salsas picantes, en la subpartida 210390. Entonces, si por ejemplo, si yo lo que estoy produciendo es una salsa picante, entonces el código arancelario de mi producto es el 210390, ¿no? Y ya yo no solamente he ubicado el código, sino que la plataforma debajo de cada código de 6 dígitos me pone un hipervínculo que me permite directamente empezar a ver cuáles son oportunidades que pudiera haber para la exportación en esa subpartida. Voy a darle clic ahí para que la plataforma empiece a buscar. Vamos a ver. Vamos a ver, porque no lo cogió 210390. Ahí está. Aquí dice todos los países. Si ustedes le dan clic ahí, se les aparece, esto tiene la posibilidad de hacer un filtrado. Ahí les van a aparecer, por ejemplo, todos los países con los que Panamá tiene acuerdos comerciales y estos otros que hemos comentado. Son 75 en total, o sea que ahorita lo está haciendo para todos, pero uno pudiera escoger uno en concreto. Por ejemplo, vamos a suponer que uno quisiera el tema de Trinidad y Tobago, ¿no? Que es un país en el Caribe, una isla con el que tenemos un acuerdo de alcance parcial. Pudiéramos limitarlo solamente al caso de Trinidad y Tobago, o uno lo puede hacer para varios países, digamos, lo queremos hacer para Trinidad y Tobago, pero también queremos hacerlo para el Perú. Entonces, sencillamente en el botón este de filtro, uno pues desmarca todo si quiere y luego marca específicamente lo que nos interese, ¿no? Bueno, esto es un poco el riesgo de los ejercicios en vivo, porque se está demorando bastante más de lo que usualmente toma. Esto debe tomar alrededor de unos 5 a 7 segundos y tomó como 30 o 40. Pero bueno, finalmente aquí están los resultados del buscador de oportunidades.
Y vamos un poco a mostrarles y explicarles los resultados que aparecen y cómo pueden interpretarse para efectos de ir uno buscando sus propias oportunidades de exportación. Aquí hay varias columnas de datos. La primera columna, que es fracción arancelaria, ya tiene que ver con el código específico del país. Nosotros buscamos con el código internacional de 6 dígitos, que era el 210390, y aquí nos va mostrando ya para diferentes países cuál es el código concreto, ya a nivel de, por ejemplo, de 8 dígitos que tienen algunos países, otros países tienen 10, otros 12, como el caso de Panamá, pero los primeros 6 dígitos son idénticos. En todo caso, fíjense lo que ocurre cuando uno se posa con el cursor sobre el encabezado de la columna. Ves que se activa un globo de texto con una explicación de qué es lo que significa la columna inicial, ¿no? Ahí hay una explicación un poco de lo que le hemos comentado sobre sistema armonizado, porque la plataforma no está hecha para especialistas, está hecha para emprendedores, para empresarios, para exportadores reales o potenciales. Entonces tratar de que puedan tener todas las explicaciones lo más claro posible. Si uno se posa sobre el arancel en específico, me va mostrando la descripción que tiene ese arancel en cada uno de los países que se va mostrando. País, bueno, país evidentemente es como muy obvio lo que significa. Sin embargo, lo que decimos es que cuando en su momento hagamos clic sobre el nombre del país, lo que me va a desplegar es la regla de origen que se negoció por Panamá para ese producto. La columna NMF son las siglas de Nación Más Favorecida. Nación Más Favorecida es un nombre confuso, creo yo, para lo que pudiéramos llamar como el arancel general en cualquier país. El arancel general en X país se llama NMF versus lo que es el arancel preferencial, que en este caso es el arancel preferencial para Panamá. Por ejemplo, en el caso de Costa Rica tiene un arancel general de 15%, pero a Panamá le cobra 0% a raíz del tratado. En todo caso, ahí hay una explicación de lo que es arancel preferencial. La siguiente columna es requerimientos del país importador. Sobre esto voy a volver porque esto es bastante más amplio. Aquí hacemos, y básicamente lo hacemos solamente en 2 ocasiones, hay un reenvío desde la plataforma Intelcom a otras plataformas internacionales que nos conectamos para ver detalles de cuáles son los requisitos de importación que hay que cumplir, pero como les decía, eso puedo volver en un rato. La siguiente columna habla del mercado, del socio comercial, las importaciones y los proveedores de un país, en este caso, por ejemplo, Costa Rica. Este precio que ustedes ven ahí de 2.52 es un precio promedio por kilo. Ese es el precio promedio por kilo de las importaciones de estas salsas que hizo Costa Rica. Y ustedes ven que cuando me pongo sobre el precio se despliega también una explicación o un texto que me dice, por ejemplo, cuál es el último año para el cual hay información, en este caso el año 2020. Y aparece con un ganchito para decir que es un precio actualizado. A diferencia, por ejemplo, de Australia, veamos aquí como a mitad de la tabla, Australia aparece con un precio de 2.20, pero aparece un signo de admiración porque es un precio que en las bases de datos no está actualizado, bases de datos internacionales con las que nos conectamos, no está actualizado, es el de 2011. El caso de Egipto es de 2018. Entonces, en general, cuando tiene más de 2 años el precio, nosotros hacemos como una advertencia al usuario y no se incluye en el algoritmo de precio competitivo el tema, porque pudiéramos estar llegando a conclusiones que luego están superadas en el tiempo, ¿no? Entonces, hay que ponerle mucha atención a los precios que no tienen ganchito porque son precios desactualizados. En el caso de la columna de al lado, que es de exportaciones, ahí lo que hacemos es mostrar el precio al que Panamá exporta este producto, y ustedes ven ahí que el año que aparece es 2021. Como le decimos en otras estadísticas acá, es que el INEC tiene ya sus datos listos, nos los pone en el servidor y nosotros el mismo día ya lo incorporamos en la plataforma. Entonces, veamos un poco la última columna, la de análisis de oportunidad. Ahí está nuevamente el globo de texto.
Sé que algunos blocos de texto pueden ser un poco amplios, pero preferimos que las explicaciones sean más detalladas. Sencillamente, si uno ya no las quiere ver, pues no las ve y punto. Pero como que le puede dar claridad a uno, a cualquier usuario sobre lo que la plataforma está haciendo, ¿no? Entonces, veamos, por ejemplo, el caso de Costa Rica. Fíjense que cada renglón es la combinación de un código arancelario para un país, ¿no? Y se muestran en resultados de 10 renglones por pantalla. Tenemos casi 300 resultados, entonces estamos hablando de 30 pantallas. No vamos a pasar evidentemente a cada una de ellas, porque el análisis va a ser similar, ¿no? Entonces, pero aquí ya ustedes ven que dependiendo del renglón, Costa Rica, por ejemplo, tiene 4 estrellas. Si vemos el caso de Suiza, tenemos 5 estrellas. Egipto nada más tenemos 2 y tal, ¿no? Entonces, veamos el caso de Costa Rica, que es el que aparece de primero. Si me poso sobre la primera estrella, esa está activada porque Panamá tiene un arancel preferencial. O sea, evidentemente en la tabla ya lo muestra, pero lo que las estrellas hace es como que te lo traduce visualmente de una forma más fácil, ¿no? Entonces, la primera estrella habla de que Panamá tiene un arancel preferencial. La segunda estrella habla de que nosotros exportamos ya el producto. Esa estrella va a ser entonces común porque evidentemente no es que se exporta a Costa Rica, sino que Panamá exporta el producto y esa experiencia exportadora la vemos como una ventaja. La tercera estrella habla del crecimiento, en este caso en Costa Rica. No, Costa Rica el año pasado su demanda por estos productos, estas salsas, creció 2%, o sea, un crecimiento positivo. Y la demanda internacional, que es la cuarta estrella, aquí vemos que casi el 80% de los 75 países mostraron crecimientos en sus importaciones de este producto. La estrella que aparece desactivada es la estrella del precio competitivo. Fíjense, Costa Rica importa un precio promedio de 2.52 y Panamá el precio promedio de exportación por kilo fue de 2.82, o sea, más caro, entonces no tenemos un precio competitivo en este producto. Si vamos al caso de Liechtenstein o Suiza, que para los efectos de comercio exterior es como si fuera una unidad económica, ahí vemos que están las 5 estrellas, porque en este caso el precio de exportación de Panamá sí suena en principio como competitivo, 2.82 versus 4.55, ¿no? Entonces uno lo que pudiera hacer es, si uno quiere identificar las mejores oportunidades para este tipo de productos, cada columna se puede ordenar. En este caso yo puedo ordenar, por ejemplo, descendentemente la última columna, de forma tal que me vaya mostrando primero los resultados donde aparezcan mayor cantidad de estrellas, ¿no? Entonces, bueno, ya habíamos visto Liechtenstein y Suiza, está Noruega, está Brasil. Si alguien se pregunta, bueno, Brasil, ¿por qué aparece 4 veces? Porque Brasil tiene 4 códigos diferentes para las salsas, ¿no? Recordemos que en este caso la 210390 es el código internacional que es común para todos los países, pero luego cada país hace lo que se llaman algunas aperturas específicas, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nos posamos sobre la que termina en 11, en Brasil, vemos que en este caso esas preparaciones se trata de mayonesa específicamente. La siguiente dice que otro tipo de mayonesa. La que termina en 21 dice otros compuestos, condimentos y especias. Y como ustedes ven, aparece ahí un mensajito que esta es una descripción que se ha traducido automáticamente usando Google Translator, porque en el caso de Brasil el arancel no está en español, está en portugués, en otros casos pues está en inglés o en algunos otros idiomas. Entonces, para facilitarle al usuario también se ha hecho una traducción, digamos que automática de las descripciones arancelarias, ¿no? Ok. La plataforma todavía tiene información adicional que puede ser de utilidad para las empresas, para los que están buscando estas oportunidades. Por ejemplo, en el caso del precio, vamos a ver el caso aquí de Suiza. El precio 4.55, un precio promedio por kilo para el 2020. Pero fíjense que la plataforma, cuando el cursor yo lo poso sobre el precio, se transforma de la flecha
en una mano. Y eso lo que me indica es que hay información adicional disponible. En este caso, lo único que uno debe hacer para acceder a esa información es darle clic. Y entonces la plataforma empieza a hacer su interacción y su búsqueda de datos. Y entonces ahora me está mostrando, porque yo le di clic en el precio promedio de importación de Suiza. Entonces ahora me muestra, por ejemplo, son datos adicionales sobre las importaciones de Suiza. Para que uno no se pierda, me está diciendo aquí, estamos hablando de importaciones, estamos hablando de Suiza y estamos hablando de este código arancelario, 210390, y me va a mostrar, por ejemplo, los datos de los últimos 11 años, desde el 2020 hasta el año 2010, datos de peso, de valor monetario, y por ejemplo, este era el precio que veíamos arriba, de 4.55. Entonces, no es que nos hayamos ido, sencillamente la información anterior yo subo y ahí va a estar. Cuando yo le doy clic en algún precio, pues sencillamente él como que me inserta esa información abajo en la pantalla, pero siempre puedo regresar un poquito más arriba y ahí va a estar la información. Entonces, por ejemplo, ahí vemos que Suiza el año pasado sus importaciones crecieron en 8%, ¿no? Por eso tenía la estrella de una demanda dinámica. Si le doy clic en el icono el pastel, dice ver proveedores, entonces lo que me va a mostrar es la información de, bueno, Suiza, ¿a quién le compra? ¿No? En esta subpartida 210390. Y aquí vemos que fundamentalmente se abastece de países europeos, Estados Unidos y de Tailandia, ¿no? El resto de los países que aparecen ahí en los primeros lugares son países europeos. Incluso podemos ver en el siguiente icono, que es el pastel como con un calendario, podemos ver el desempeño mensual de las importaciones de Suiza. Esto quizás en el producto de salsas, que es un producto procesado, empacado, pues quizás no tenga una estacionalidad en su producción, pero si se trata de productos agrícolas, de frutas, de vegetales, etcétera, hay veces que identificamos que hay como unas ventanas de oportunidades, ¿no? De hecho, los aranceles en algunos países diferencian. Qué sé yo, de enero a junio, el arancel puede ser un arancel muy elevado para proteger la producción nacional, y luego de julio a diciembre no hay producción nacional, entonces el arancel es cero para abastecer el mercado. Entonces, por eso hemos incluido este detalle de importaciones, porque si de repente la producción nacional coincide con la ventana cerrada, entonces, bueno, la oportunidad quizás ya no es tal, ¿no? Entonces, como ven, la idea de la plataforma es que tú prácticamente no tengas que ir a pie a ningún otro lugar, ni descargar el anexo del tratado, ni ver la regla de origen que se negoció, ni ver cuáles son las importaciones que estaba haciendo el país con el que te interesa. Toda esa información se consolida acá. Decía que íbamos a regresar luego sobre esta columna, que es los requerimientos del país importador, ¿no? Ahí déjenme hacer algo para que vean, por si acaso alguien quiere como concentrarse en un mercado en particular. Estos resultados salen ya para todos los países, los 75 países. Sin embargo, aquí en el botón de Search, yo puedo empezar a escribir, por ejemplo, si alguien quiere decir, bueno, en España, quiero ver un poco qué me dice la plataforma sobre oportunidades en España. Entonces empiezo a escribir el nombre del país y, como ustedes ven, él empieza a filtrarme, porque ya eso está en la memoria, ¿no? del computador. Empieza a filtrarme, porque escribí España, entonces me va a mostrar solamente los resultados que tengan que ver con eso, ¿no? Si lo desactivo, me vuelve a mostrar todo, ¿no? Entonces, fíjense, en estos casos, voy a quitarlo para poder que noten mejor lo que quiero marcar, ¿no? Fíjense que normalmente en la columna esta de requerimientos del país importador aparece un icono, que es el icono, siempre va a estar el icono del ITC, del International Trade Center.
Pero si se trata de un país, por ejemplo, de la Unión Europea como España, fíjense que además del icono del ITC, hay un icono con la bandera de la Unión Europea porque hay información adicional que hemos podido vincular con la plataforma. También lo hemos podido hacer para Canadá y se ha podido hacer para Estados Unidos, ¿no? Entonces, en estos casos, cuando uno le da clic a alguno de estos iconos, salimos de la plataforma, vamos a la plataforma de estos países, o en este caso del ITC, que es un centro internacional especializado en Naciones Unidas, pero fíjense lo que va a ocurrir. Le voy a dar clic aquí en la 210390 para España, y me voy a ir a, la plataforma me va a llevar a la página del ITC, pero no es que me reenvía a la página del ITC y yo de ahí tengo que comenzar de cero. Fíjense que automáticamente reconoce que yo estoy exportando, o al menos es el interés de exportar desde Panamá hacia España en el código que estábamos viendo, que es 210390, ¿no? Aquí hay alguna información. Esto en principio debe contrastar totalmente, debe confirmar totalmente lo que habíamos mostrado en la plataforma sobre el tratamiento arancelario, pero particularmente lo de utilidad aquí es esto. Aquí está, esta es una lista, de hecho la pantalla todavía sigue más hacia abajo, pero aquí hay 39 medidas que tiene declarada España que se deben cumplir para, por ejemplo, poder importar ese producto en el territorio español. Entonces, en un solo lugar, y dado que el ITC ya tiene esto, era absurdo tratar de hacer otro esfuerzo cuando ya este Centro de Naciones Unidas, y particularmente para países en desarrollo como Panamá, esta información es totalmente gratuita. Entonces, uno puede ir dándole clic aquí a cada triángulo y te va dando el detalle de cuál es el tipo de requisito, la normativa a cumplir, cuál es la entidad encargada del cumplimiento de esa norma y demás. Evidentemente son muchos, dependiendo de los países, hay, en este caso es bastante, 39 medidas, pero bueno, es parte de lo que hay que conocer. No es suficiente, por ejemplo, saber que tenemos en principio un precio competitivo y un arancel preferencial si luego resulta ser que no podemos cumplir con algunas de las medidas que están acá. Entonces, la idea es que la información esté disponible para el usuario, ¿no? Vamos para regresar aquí a la... Vamos a regresar aquí a la plataforma, ¿no? ¿No? Entonces, en el caso, si le doy clic en el caso de la Unión Europea, me va a salir alguna información adicional. En el caso de Estados Unidos, información del USDA. En el caso de Canadá, el Tariff Finder. Son informaciones adicionales, pero que de repente no es fácil encontrarlas, y pues como la hemos visto aquí, está totalmente vinculada, ¿no? con la plataforma. Con un solo clic, sencillamente las plataformas, digamos, de Panamá se comunica, se habla con la plataforma del otro país o internacional y muestra la información, ¿no? Entonces, aquí hemos visto un ejemplo del buscador de oportunidades y cómo uno puede ir filtrando resultados y cómo interpretar, por ejemplo, los resultados que se muestran. Nosotros hemos hecho, y está dentro de esta versión que hemos llamado 6.2, algunos cambios, y son cambios muy recientes como de la semana pasada. No sé si se habían dado cuenta, pero fíjense el color de la primera estrella en el caso de España para los primeros dos códigos arancelarios y el color que tiene en los siguientes dos, ¿no? Porque ambas están activadas, pero no son del mismo color. ¿Por qué? Porque sí, tenemos un acceso a 0%, pero en estricto sentido no es un arancel preferencial para Panamá en exclusiva. El arancel general de España en ese código es 0% para todo el mundo.
Entonces, lo ponemos de otro color para diferenciarlo de los casos, estos dos casos de abajo, por ejemplo, donde sí vemos que el arancel general es 7.7%, pero a Panamá le cobran 0%. Entonces, en los casos en que sí es una ventaja para Panamá, aparece, digamos, con el color amarillo o dorado, y cuando no es exclusiva, entonces lo ponemos un poco más oscuro solamente como para hacer un llamado de atención. De todas maneras, la estrella se activa porque significa que tenemos un acceso a 0%, y eso evidentemente debe facilitar las exportaciones de Panamá, pero ya no, digamos, en exclusiva, ¿no? Déjenme ver, aquí hay una pregunta. Acá Samuel Cohen pregunta que si esta plataforma permite descargar la información en formato Excel. Sí. Vamos a verlo. De hecho, aquí está el botón, ¿no? Tú le das aquí al botón y te permite grabar la información para, hacer análisis adicionales, etcétera, ¿no? Como ven, tanto el tema de los globos de texto y las explicaciones, el botón de Excel, de lo que se trata es que nosotros estamos tratando de que información que en principio es pública, la hemos tratado de digitalizar, hemos combinado con bases de datos que en principio también son públicas, y poder mostrarla. Entonces la idea es no solamente mostrar, sino darle el acceso más amplio que podemos a los usuarios, y en este caso el botón de Excel cumple esa funcionalidad, ¿no? Entonces hemos visto con este ejercicio un poco ambas o herramientas iniciales. Nuevamente, la primera, el buscador de fracciones arancelarias, que es para identificar el código, y luego el buscador de oportunidades. Cuando uno ya conoce el código del producto, pues uno sencillamente entra en ese y ahí escribe el código de que se trata, ¿no? Por ejemplo, yo porque me sé algunos, 080430, que es el caso de las piñas, ¿no? Entonces uno ya lo puede escribir directamente y la plataforma empieza a hacer pues todas las interacciones para ir mostrando los resultados. Cuando uno no conozca el código o solamente conoce parte del código, por ejemplo, uno sabe que las frutas se clasifican en el capítulo 08, pero no sabe más nada. Bueno, entonces uno pudiera utilizar esta herramienta de clasificación arancelaria, ¿no? Que esta en general puede ser útil para cualquier persona, no solamente estando en Panamá. De hecho, en la plataforma nosotros venimos haciendo un seguimiento mensual a la métrica, y en este momento son más de 22,000 usuarios que han entrado en diferentes momentos a la plataforma, y de bastantes países, ¿no? Sentimos que una de las razones por las que entran es precisamente esta herramienta del buscador de clasificación arancelaria, porque creo que es muy útil cuando alguien no tiene un conocimiento específico del código, ¿no? Entonces, en este caso, lo hicimos para la 080430, y aquí me empiezan entonces a mostrar los resultados para lo que es piña, ¿no? Entonces, digamos que el primer icono como que uno lo pudiera requerir al principio. Ya después que uno sabe el código que le interesa, pues ya no necesariamente hay que volver a usarlo, y uno puede entrar directo al buscador de oportunidades, ¿no? A ver, creo que no hay más preguntas sobre esto. Ok, vamos a escribir aquí tortillas en el buscador de fracciones, porque queremos encontrar el código, ¿no? Entonces me pone dos posibles opciones. Esto uno va como achicando, ¿no? Hasta que uno encuentre el código. La primera, el capítulo 19, preparaciones a base de cereales, ¿no? Entonces ahí dice la partida 1905, productos de panadería, pastelería. Aquí dice hostias, esto como que no es. Entonces probamos con el siguiente código, que es preparaciones alimenticias diversas. 2106, preparaciones alimenticias no expresadas ni comprendidas en otra parte. Le damos ahí y dice preparaciones alimenticias. Esto significa como que no están clasificadas en otra partida. Si le doy clic aquí, me debe mostrar los aranceles de los países. Por ejemplo, aquí está.
Ve, encontró entonces que Nicaragua tiene explícitamente en su código arancelario tortilla de maíz. O sea, su descripción dice tortilla de maíz. Si es el único resultado que me está mostrando es porque los otros 74 países no tienen la palabra tortilla en la descripción, ¿no? Pero uno sabría, por el tema ese de que hay un estándar internacional de clasificación, que las tortillas al menos tienen que ir en 210690. Puede ser que Nicaragua después hace estas aperturas en los últimos 4 dígitos y si uno va a Francia o si uno va a Honduras, la pueden ubicar en un código arancelario distinto, pero el código internacional sí tiene que ser el mismo. Y luego de uno ubicar, aquí me está dando como un error cuando lo hago directo, vamos a tener que revisar eso. Vamos a hacerlo desde acá, 210690. Ahí nos van a salir digamos, los resultados del buscador de oportunidades. Ahora, este ejemplo es útil porque uno debe ponerle especial atención a los códigos que terminan en 90 o en 90 y algo, como este caso. ¿Por qué? Porque los códigos que terminan en 90, 91 y ni hablar de los que terminan en 99 son como agregaciones de productos. O sea, como que los productos que no se pudieron precisar o individualizar con un código, entonces terminan como en un buzón general, ¿no? Por ejemplo, eso me pasó en un evento que teníamos con mujeres emprendedoras, que había una que hacía unas conservas de Pixbae. Entonces, por ejemplo, el Pixbae, al menos en los 75 países que nosotros tenemos en la plataforma, solamente Costa Rica lo tiene especificado. Costa Rica le llaman Pejibaye, pero en el resto de los países esencialmente van en esa categoría genérica, ¿no? Que a lo mejor va el Pejibaye, va con la pitaya, y entonces, pero es un tema que no lo podemos resolver porque ya depende de la clasificación arancelaria que tiene el sistema armonizado. El sistema armonizado te detalla muchos productos, pero evidentemente siempre va a haber productos que no van a tener su propio código individualizado porque si no la cantidad de aranceles sería grandísima. Estamos hablando normalmente de entre 8.000 a 10.000 aranceles por país. Entonces, si no hubiera estos buzones generales, pues no sé, tendríamos probablemente más de 20.000 códigos, ¿no? Entonces, en estos casos, pues sí hay que tomarlo con algún cuidado porque las tortillas van a estar en la 210690, pero puede ser que, no sé, además de las tortillas hayan otras preparaciones, por ejemplo, lo que sería en el caso de Panamá, almojábanos o lo que sería algunas otras preparaciones con masa, van a estar ahí y probablemente incluso empanadas o algo similar, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado porque los datos que se van a mostrar, particularmente los que tienen que ver con el precio promedio de importación, ya no se trata de un producto individualizado porque el código no está individualizado, ¿no? Entonces, en esos casos sí hay que, de alguna manera, examinar con cuidado la información. Por supuesto, el escenario ideal es que el producto que uno tenga interés, uno pueda individualizar, o sea, no que uno pueda, sino que uno pueda encontrar que tiene un código específico y en ese caso buscarlo, ¿no? Bueno, aquí como que se ha quedado. Voy a dar otra vez. Si no, vamos a ver si fue que se quedó trabado. No sé si hay alguna otra pregunta mientras esto procesa. Bebidas Seafruit. Sí, no sé, podemos probar con
con bebidas, a ver qué nos sale, pero bebidas puede ser como súper amplio. Porque, por ejemplo, de salida se me ocurre que hay bebidas alcohólicas y no alcohólicas y demás, pero digamos, si yo escribo bebidas, vamos a ver. Bueno, fíjense que ya la cantidad de resultados iniciales que me va mostrando por el tema, ¿no? Porque, por ejemplo, van a haber bebidas en el capítulo 04, ¿no? Hay bebidas que tienen que ver con frutos en el 08, las de té, etcétera. Entonces, bebidas a base de cacao. Entonces, como que habría que ser un poco más específico o ponerle algún otro descriptivo, ¿no? Porque, por ejemplo, en principio, pues el 22 dice bebidas, pero ahí va a incluir no solamente bebidas, ahí está, por ejemplo, el agua, pero también están las cervezas, están los licores. Entonces, pues habría que ver, ¿no? Exactamente de qué tipo de bebidas se trata, pero bueno, uno puede ir poniendo algunas palabras claves, no solamente que poner una, pueden ser varias, y él va a buscar dónde en el arancel de estos socios comerciales de Panamá esa palabra existe, ¿no? Por ejemplo, veamos el caso de la cerveza, que es la 220300. A ver si tenemos más suerte y el análisis sale más rápido. Como le decía ayer, pues yo probé la plataforma en la tarde antes de salir de la oficina y estaba normal, rápida, y hoy se ha comportado de forma perezosa. Pero bueno, me parecía que siempre es más atractivo para la audiencia hacer un ejercicio en vivo y no solamente como traer una presentación ya estática en PowerPoint, ¿no? Acá hay una pregunta que dice, ¿se garantiza que los precios son actualizados? En caso de que sí, ¿cómo se logra? Nosotros mensualmente hacemos, digamos, la actualización de la conexión con las bases de datos internacionales. Antes lo hacíamos incluso de forma diaria, cuando teníamos pocos países, pero nos dimos cuenta de que ni tan siquiera Naciones Unidas ni el ITC actualiza diariamente la información. Pero a medida que fuimos aumentando la cantidad de países, pues también era un proceso un poco más complejo de hacer esas actualizaciones con un periodo tan corto. Y ahora la hacemos mensualmente. Eso nos, de alguna manera, digamos, garantiza, entre comillas, que cuando la información internacional está disponible, la plataforma la va a reflejar. Pudiera ser que nosotros hicimos una actualización, digamos que ayer, y luego algunos otros organismos lo actualizó pasado mañana. Bueno, pues ahí en todo caso la información va a tener un desfase de hasta un mes cuando volvamos a hacer la actualización. Pero es que la carga de la data es pesada porque nada más para hablar de grandes números, 75 países por 10.000 aranceles por país, estamos hablando de 750.000. Por 11 años de data que tenemos, estamos hablando ya una cifra de alrededor de 9 millones de registros. Entonces, como que hacer ese proceso de una periodicidad inferior versus los resultados, los beneficios que nos reporta, pues como que no, pero sí al menos mensualmente se está actualizando. Y la base de datos de exportaciones sí todos los meses se actualiza, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá queda el caso de la cerveza. Un poco las principales oportunidades aparecen para Perú, Costa Rica, Guatemala y Honduras. Fíjense que aquí de salida, cuando ya ustedes empiecen a interactuar con la plataforma, se van a dar cuenta, seguramente muy rápido también, aquí hay una estrella que está apagada y es la estrella de precio competitivo. ¿Por qué? Ya se ve. El precio de exportación que está FOB, o sea, sin ajuste, ya está por encima de los precios a los que estos países están
importando, ¿no? Ahora, nuevamente, no es que no se pueda, pero tenemos que saber que si es un producto que, digo, la cerveza no es un commodity, pero si es un producto que no tiene un nivel de diferenciación importante, pues ya hay una situación ahí objetiva de precio que habría que atender, ¿no? Fíjense que hay también información adicional. Veamos el caso de Guatemala. En el caso de Guatemala, ustedes ven que Guatemala tiene un arancel realmente alto para la cerveza, 40%. En el caso de Panamá es 5.3%, pero aparece sombreado, ¿no? Eso es para llamar la atención de que hay información adicional y uno le da clic y vamos a ir viendo entonces la tabla. En el caso de Panamá, Panamá va a poder exportarle a Guatemala a 0% de arancel en el 2023, ¿no? O sea que no solamente estamos mostrando la información de hoy en día, sino cuando es un proceso que todavía de desgravación que aún no termina, pues también en esos casos se muestra la información en el tiempo restante para que uno pueda pues, saber en qué condiciones Panamá pudiera estar contando a futuro, ¿no? Lo último que quisiera mostrarles, porque va a ser una especie de un gran resumen y más de las cosas que hemos hablado, es la principal funcionalidad que tenemos en esta versión nueva de la plataforma. Es el tercer icono de aquí de los de acceso rápido. Se llama informes automatizados. Le damos clic y me va a llevar a esta pantalla. Esta funcionalidad no la hemos visto en ningún otro lugar. O sea, nosotros hemos, por supuesto, estudiado muchas diría yo, que herramientas de inteligencia comercial que tienen diferentes países en América Latina, en Estados Unidos, países europeos y particularmente centros especializados como el ITC, que es siempre como que el state of the art en esto es el ITC. Pero aquí creo que hemos hecho algo adicional a lo que hemos visto en otros países. ¿De qué se trata? Acá van a aparecer las subpartidas de exportación de Panamá, ranqueadas con el año 2020. Son alrededor de 350 subpartidas que hemos exportado en el 2020. Aquí está el ranking descendente, evidentemente cobre de primero y demás. Pero lo relevante es que, por ejemplo, vamos a suponer que nos interesa hacer un análisis completo sobre el aceite de palma en bruto, que su código es el 151110, ¿no? El año pasado estuvo de quinto en el ranking de exportaciones, este año va en el cuarto lugar. Yo lo único que tengo que hacer para que la plataforma me genere de forma automática un informe súper completo es hacer clic aquí en este icono y entonces fíjense que esto en tiempo real me va a ir desarrollando cada una de estas secciones. Son 8 secciones. Voy a ir bajando para que vean que hay algunas, como aquí la sección 2, si pueden ver, todavía dicen espera. O sea, ella está haciendo todas sus interacciones y en algún momento, espero que rápido, va a terminar. Y cada una de las secciones tiene una funcionalidad. Por ejemplo, aquí me muestra, y fíjense que se está mostrando gráficas, se muestran tablas, pero también hay una redacción que viene parametrizada, ¿no? O sea, esta no es redacción que está escrita directamente, esto está con parámetros que cuando se hace el análisis, y ese análisis puede ir cambiando cada vez que se actualiza la información, se va ajustando la redacción parametrizada. O sea, no es una redacción, no es un hard copy. Exacto. Entonces, por ejemplo, aquí se ve la evolución de las exportaciones de aceite de palma en bruto. Vemos que tiene un comportamiento ascendente en el último año. Ahí se muestra la tipología, las exportaciones por mes, el ranking histórico de este producto, a dónde se envía, por ejemplo, y ahí vemos que Reino Unido es uno de los principales destinos, bajo qué esquema se está enviando, si bajo acuerdo, en este caso acuerdo de asociación con el Reino Unido, cuál es, por ejemplo, la vía en que se envía, el medio de transporte, ¿no? El puerto, aquí vemos que el principal puerto de salida es en la frontera con Costa Rica, en Paso Canoa. Acá comparamos con
una región que nosotros hemos definido. Si mi profesora de geografía ve esto, pues a lo mejor le da un infarto, porque hemos identificado como una región Centroamérica con República Dominicana. De hecho, hay un mapa por ahí que aparece como si Dominicana fuera, San Andrés está como frente a las costas de Nicaragua, pero lo hemos hecho porque es como la región natural con la que podemos de repente competir. Somos productos de países con climas similares, características de productos que exportamos similares. Entonces, aquí hacemos siempre la comparación entonces con esos 6 países, los 5 centroamericanos y República Dominicana, un poco para ver cómo estamos con esa región. Y datos de potenciales clientes, que por ejemplo esta es una funcionalidad que nos pidieron en varios seminarios. Digamos que estamos hablando de aceite bruto de palma. Por aquí están pues las categorías donde ese aceite bruto de palma está. Entonces, por ejemplo, si yo escribo aquí aceite, dice fracciones de aceites de palma, aceites vegetales mezclados, aceites hidrogenados. Uno tendría que ubicar la categoría específica donde el producto entra. Y acá lo que me va mostrando en cantidad de empresas es precisamente esos clientes, ¿no? Por ejemplo, en este caso, yo le di clic ahí en lo que eran las fracciones arancelarias de aceite, y entonces él me muestra los nombres de las empresas y me muestra la ciudad donde están, y me muestra, digamos, la página web como para que uno pueda al menos ubicar los datos para un potencial contacto como proveedor de esas empresas, ¿no? Esta herramienta no la tenemos necesariamente para los 75 países, porque dependemos nuevamente de bases de datos internacionales. Entonces hemos podido conseguir datos de 53 de los 75 países. Luego el desempeño de importaciones, quiénes están importando más el producto, por ejemplo. Análisis del precio internacional. Aquí vemos que si tomamos la medida de la mediana del precio, vemos que el precio ha tenido un declive en los últimos años en comparación con el valor máximo que tuvo en el año 2011. Entonces, como para que se vea también comportamientos de precio, ¿no? Y un poco la evolución de las cantidades. Aquí el dato de 2020 todavía puede estar influenciado porque no todos los países han reportado sus datos, ¿no? Entonces no necesariamente es una caída como tal, sino que pues la información del 2020 quizás no está completa. Cada vez que se actualiza, esta gráfica también se va moviendo. Entonces son 8 secciones que, como les digo, pues se hace un análisis completo que incluye todo, hasta redacción parametrizada de un producto, y es, digamos, otra alternativa que uno puede tener para, en vez de ir como que herramienta por herramienta, sencillamente en forma automatizado, me desarrolla, me habla sobre el tratamiento arancelario, me presenta las oportunidades, me muestra el tema de los clientes y la evolución de parámetros internacionales como precios y demás, ¿no? Bueno, en principio, no sé si ahí vamos a ver alguna... nuevamente sobre el tema de Eric Reyes, pregunta sobre la actualización de la base de datos. La base de datos tiene, digamos, un batch que se corre. Entonces, digamos, la instrucción pues sí se hace manual en ese momento, pero luego el proceso es automático. Entonces, digamos que eso lo hacemos mensualmente, por lo que decíamos de no estar sobrecargando el servidor de datos de nosotros para de repente pues tener quizás un par de datos adicionales nada más. Entonces, mensualmente es lo que lo estamos haciendo, y creo que no se justifica por la carga de data, pues reducir esa periodicidad. Si alguien, por ejemplo, no han preguntado, otras veces me han preguntado que, bueno, que por qué 75 países y no 100. No hay un límite en estricto, pero la idea es que, y fíjense, hoy la plataforma ha estado media lentona. Si uno le mete más países, pues es más datos que tiene que la plataforma estar leyendo, comparando, hacer estos algoritmos. Y lo que hay que ver es, bueno, cuál es el costo-beneficio de eso. Ya tenemos los 60 socios comerciales con los que tenemos acuerdos comerciales preferenciales, y tenemos otros 15 con los que no tenemos acuerdos, pero son países
importante para nuestras exportaciones. El caso de China está ahí, Japón, está India por las exportaciones de madera, tenemos Australia y Rusia porque nos dan preferencias unilaterales, y algunos otros países, Indonesia, que nos han pedido, por ejemplo, algunos de nuestros embajadores nos han pedido que incluyamos a algunos países, hemos incluido Indonesia, Egipto. Entonces, pues si un embajador nos pide que incluyamos al país donde él está asignado, pues lo vamos a hacer, pero a lo que voy es que meter más países por el deseo de decir que ahora la plataforma tiene 85 en vez de 75, versus el resultado de que, bueno, allá no exportamos, no tenemos preferencia. Si son países que están lejanos, toda la logística también se complica. Entonces, pues, básicamente lo hemos dejado en 75. Los últimos países que añadimos hace como 3 meses fueron en el Caribe, el caso de Barbados, porque empezamos a exportar cemento a Barbados, pero ahí tenemos un arancel externo común en toda CARICOM. O sea, no hay tanto temas de logística, pero sí como de barreras arancelarias. Entonces, pues en la medida en que se justifique, pudiéramos ir aumentando la cantidad de países, pero digamos, en este momento están los que son, por llamarlo de alguna forma, ¿no? A ver si hay alguna otra, creo que no. Bueno, como les decía, la idea de esta demostración es generarles el interés de que ustedes puedan entrar ya a su ritmo con el producto que les interese, interactuar con la plataforma. Por supuesto, si hay algo en lo que nosotros pudiéramos apoyarles con muchísimo gusto. Nosotros hemos tenido incluso sesiones bilaterales con una persona, con un grupo de personas de una empresa donde podemos estar haciendo remotamente. Ha habido casos donde van a las oficinas de Intelcom en el MISI y los atendemos y lo hacemos ahí en conjunto. La idea es pasar un poco ya del desarrollo de la plataforma. Como les comentaba, en diciembre del 19 fue la versión 1.0, ahora estamos en la versión 6.2. De hecho, le hemos quitado el pie al acelerador para no estar como que dedicando mucho tiempo en generar nuevas herramientas, sino enfocarnos fundamentalmente en 2 etapas adicionales que son tan o más importantes que la primera, que fue esta que ya está cumplida. Uno, la divulgación. Y hoy, por ejemplo, esta actividad precisamente nosotros la aprovechamos para dar a conocer la herramienta, aunque tenemos una cantidad importante de usuarios, pues siempre es importante que más personas, más empresas estén conscientes de la existencia de la plataforma. Y la tercera etapa en la que quisiéramos entrar es un poco esa construcción en conjunto de historias de éxito, ¿no? Que a través de la plataforma se hayan podido identificar esas oportunidades, que luego las oportunidades empiezan a hacerse algunos análisis más específicos por parte de las empresas. Probablemente el gobierno tiene que apoyar con algunas gestiones, pero como que todo haya surgido porque la plataforma nos hizo que empezáramos a concentrarnos, empezáramos a mirar algunas oportunidades que estaban ahí, pero que en función de las dificultades que había comentado antes, no necesariamente eran muy visibles, ¿no? Y en ese sentido, pues en lo que estimen, vamos a estar a su disposición. Y adicional, si hay, por ejemplo, sugerencias, si hay algún tema que ustedes creen que debemos incorporar, que hay alguna información que les parece que es de utilidad, que no está. Ya le digo, esta plataforma en sus diferentes versiones ha venido creciendo, atendiendo sobre todo demandas de los usuarios, el buscador de clasificación arancelaria, la identificación de potenciales clientes, el tema de la región específica en función de que había algunos clientes básicamente como que se focalizan en los países del área, y es importante tener como un seguimiento de lo que pueden ser nuestros competidores naturales. Y así hay muchas de las herramientas que han surgido, sobre todo por sugerencia de los usuarios. Entonces, yo termino un poco agradeciendo nuevamente por intermedio del director Arias a la Cámara de Comercio, a Ileana, a Luciana, y quedo pues acá si hubiera alguna duda, un comentario adicional o lo que a bien tenga, ¿no? Mira, Muchísimas Oscar, gracias. gracias. Las gracias son del lado nuestro a ti. Honestamente, yo soy exportador y yo no conocía esta herramienta. Yo creo que la divulgación es lo más importante en este momento. Aquí hay muchas cosas importantes, interesantes y de gran ayuda para todos. Obviamente para exportar, pero
no solamente para exportar. Así que de verdad, de parte nuestra, la Cámara de Comercio, muy agradecidos. Tuvimos poco más de 30 y pico personas conectadas. Esto lo vamos a reproducir a toda la membresía, porque aquí hay mucha información que la gente no conoce. Y esto ayuda, sí, para exportar, pero ayuda para otras cosas. Sí nos gustaría que nos dieras cuál es la mejor manera de accesarte, o a ti o a Intelcom, porque me voy a ir más allá. Mucha gente no sabe que Intelcom existe, mucho menos la plataforma. Entonces, que sepan que está en el MISI, ya lo dijiste, pero la oficina, la herramienta y lo demás, hay que divulgarlo. De verdad que de parte nuestra, muy agradecidos. Creo que esto va a traer probablemente una segunda reunión, porque esto hay que regarlo, decírselo a la gente. Aquí hay oportunidades, seriamente hay oportunidades, y no nos queda otra más que agradecerte y cooperarte en lo que tú creas que la Cámara de Comercio pueda ayudarlos a ustedes, a Intelcom, a la plataforma, a las exportaciones. Aquí somos 1.600 miembros, pero tenemos a muchas personas y empresas que nos escuchan a través de nuestras redes, a través de nuestros comunicados y demás. Así que de verdad, Oscar, muchas gracias. No, con todo gusto. Ahí acabo de poner en el chat mi correo electrónico y mi celular por si me quieren contactar, y podemos hacerlo con todo el placer. Seteamos una sesión virtual o presencial en las oficinas para apoyar, ¿no? Muchas gracias, Oscar. Gracias a todos por acompañarnos en el día de hoy.